para mí un placer darles la más cordial bienvenida a esta sesión de Escuela para Padres. Y a nombre del secretario de Educación, el licenciado Gerardo Monroy, agradecer su conexión, su tiempo, porque con ellos, sin lugar a dudas, nos demuestran su responsabilidad y gran compromiso para fortalecer la educación integral de sus hijos. A nombre de la subsecretaria de Educación, la maestra Maribel Góngora Espinosa, y del director general de Educación, quiero compartir con ustedes que estamos listos y hemos estado listos ya desde hace mucho tiempo para recibir a los docentes y a todos sus hijos, y que aquí en el Tecnológico todo el equipo administrativo estamos muy contentos porque hemos trabajado de manera ardua para integrar los protocolos que nos permitan mantener el más mínimo nivel de contagio dentro de nuestro plantel. La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal se han coordinado de manera permanente con el Gobierno Federal para definir un conjunto de acciones y estrategias que conforman nuestros protocolos. Si ustedes quieren saber acerca de ellos, los protocolos están ya albergados en los correos electrónicos de todos sus hijos. Estos protocolos permiten reducir al mínimo el contagio y mantener la salud integral de toda la comunidad. Adicionalmente a los protocolos, el secretario estableció como requisito prioritario para ingresar al plantel el código QR. Este es un código que todas sus hijas y sus hijos tienen que requisitar todos los días. Actualiza la información y nos permite saber si sus hijos se encuentran en perfecta salud y si han, por ejemplo, convivido con algunas personas que han tenido COVID, si tienen tos, en fin, todos estos criterios que la Secretaría de Salud identifica para saber si es sospechoso o si puede estar en algún riesgo para él y para toda la comunidad. Así es que el código QR y el uso permanente y constante del cubrebocas, además de todas las acciones implementadas, pues se han conformado como la fortaleza de nuestros protocolos. Por ello, queremos pedirles nuevamente un voto de confianza para nuestra comunidad en este regreso seguro. Claro, la sana distancia es un factor fundamental, mantener las aulas limpias, el programa de sanitización, el que sus hijos y sus hijas vengan con su equipo de protección personal, nuestras brigadas de atención, nuestras psicólogas, las doctoras, el equipamiento de nuestro consultorio, el sistema de sanitización al ingreso, además la nueva credencial, que es un factor que fortalece el ingreso, la seguridad, el transporte. Muchas son las acciones que queremos compartir con ustedes en esta y otras sesiones de Escuela para Padres, para que ustedes sigan dándonos este voto de confianza, para que juntos sigamos impulsando el regreso seguro de la comunidad. Y en otro orden de ideas y dando inicio al objetivo fundamental de esta charla, quiero compartir con ustedes que decidimos que el día de hoy sería importante tratar un tema que a todos nos duele, que a todos nos generó heridas, que a todos nos ha generado conflictos, porque no todos tenemos las herramientas necesarias y suficientes para hacerle frente a una pérdida. Las pérdidas que hemos tenido que enfrentar producto de esta terrible pandemia, una pandemia que se presentó en el mundo entero como una enorme y terrible circunstancia para la que no estábamos preparados. En esta pandemia hemos perdido a seres queridos, pero también hemos perdido el trabajo, hemos perdido nuestro negocio, hemos perdido el empleo, hemos perdido tiempo, y todo esto nos ha lastimado. Y no todas ni todos tenemos los suficientes elementos en lo individual y en lo colectivo para encontrar el camino correcto, para enfrentarlo, para ser más fuertes, para salir adelante y encontrar que la fuerza está en nuestro corazón, y que cuando nuestro corazón late con enorme fuerza y convicción, jamás nunca nada nos va a detener. Así es que esa es la razón por la que tomamos la decisión de tratar este tema tan importante. Hablar de la vida, hablar de la muerte, es sin lugar a dudas prioritario para todos. Nos forma, nos alienta, nos fortalece. Así es que al final de la charla, deseo sinceramente que todas y todos ustedes cuenten con más herramientas
para salir adelante, para fortalecer su alma, para reconciliarse con su espíritu y para que juntos sigamos siendo esa comunidad fuerte que tanto necesita el Estado de México y nuestro querido país. Muchísimas gracias por su presencia. Manténganse en contacto con nosotros porque eso nos fortalece. Hasta pronto. Hola, me presento. Mi nombre es Elizabeth Molina y les voy a platicar referente a lo que es la tanatología. Y me voy a permitir presentarles unas frases para poder iniciar en esta sesión. Y dice: no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Ahí nosotros podemos estar viendo cómo esta hormiguita pequeña está cargando un tronco y mirando el sol. Yo puedo interpretar que este sol simplemente es el nuevo comienzo de algo que vamos a continuar más adelante. Entonces, yo les diría, ¿qué es la tanatología? Y entonces el Instituto Mexicano de Tanatología, Asociación Civil, nos refiere muchísimos términos, pero el que yo les estoy compartiendo es referente a que se habla que la tanatología es una disciplina que se encarga de encontrar sentido al proceso de la muerte, sus ritos y sus significados. También la tanatología nos habla de cómo es que nosotros enfrentamos los duelos derivados de esas pérdidas. Y otro punto más que nos refiere es que la aceptación de la muerte como es un proceso natural. Aquí refiero a estos tres elementos. Simplemente hay muchísimos más, y digo muchísimos más porque como hablamos que es una disciplina y es una ciencia, en consecuencia podremos encontrar mucha información que nos respalde esto. Sin embargo, yo voy a dejar hasta aquí este punto para pasar a lo que a nosotros más nos podría interesar, y es referente a qué es el duelo. Entonces, ¿qué es el duelo? Para que nosotros sepamos qué es el duelo, primero vamos a saber qué es una pérdida, y decimos que la pérdida es la ausencia de algo que teníamos o que dejamos de tener o que incluso nunca tuvimos. Y entonces esa pérdida puede clasificarse en dos elementos. ¿Cuáles serían esos dos elementos? Materiales o de relaciones. Pongo ejemplos de las pérdidas materiales. Puede ser que yo perdí unas llaves, perdí unas joyas, perdí un auto, perdí una casa, perdí un trabajo incluso. Esa es la pérdida en el sentido material. Y en cuestión de las relaciones, pues las pérdidas de seres queridos, un padre, una madre, un hermano, un esposo, un hijo. Entonces, justo en ese momento en que nosotros tenemos la pérdida, se convierte ahora en el duelo. ¿Y qué es el duelo? Es el momento en el que ya estamos viviendo ese sufrimiento y ese dolor. Ahora, el duelo se clasifica en dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? El duelo en proceso es cuando nosotros ya en este momento estamos viviendo esa pérdida, ya sea material o no material, de la que hablamos anteriormente, y también hablamos acerca de un duelo anticipado. Este duelo anticipado, ¿qué es? Es cuando tenemos una persona, un familiar, un amigo que tiene alguna enfermedad terminal, y entonces nosotros pues estamos viviendo ese duelo, ya sea que ellos lo estén padeciendo la enfermedad o que nosotros mismos tengamos esa enfermedad, y también se aplica esta parte del duelo. Entonces, bueno, ahí ya sabemos qué es el duelo, y decimos que también el duelo nos genera oportunidades, y hay dos oportunidades. La primera oportunidad es la empatía y la sabiduría, de poder estar abierta al conocimiento, a aprender de todo lo que nos llega, y ese aprendizaje tiene que ser que yo sea honesta, que yo sea honesto con lo que siento, con lo que estoy viviendo, sin tener ninguna otra barrera en el escenario. Si yo tengo eso, significa que entonces yo sí estoy aceptando esa oportunidad de crecimiento. Pero si yo no tengo esa oportunidad, lo único que yo voy a hacer es como se muestra en la imagen. Yo voy a empezar a llenar mi mochila de muchas emociones rezagadas, no trabajadas, y entonces ¿qué va a hacer?
¿qué va a ser de mí? Bueno, voy a estar por el mundo diciendo, todo está mal, nadie hace su trabajo, el mundo se va a acabar dramáticamente, pero esa va a ser la realidad y siempre voy a estar con mi mochila cargadísima. Entonces, cada uno de nosotros tenemos dos opciones. Vamos, la primera opción es, ¿qué eliges? ¿Ser feliz? Si decido ser feliz, entonces lo que voy a hacer es tener un duelo puro. ¿Qué es el duelo puro? Que yo voy a permitir que mis emociones fluyan, que yo voy a querer, yo si quiero llorar voy a llorar, no me voy a retener porque, ay, ¿qué van a decir de que lloro, de que sufro? Nada. Entonces todas esas partes, si yo decido ser feliz, entonces abierta a toda esa situación. Y entonces tengo mi opción número 2, hacer un duelo eterno. Un duelo eterno significará entonces un duelo que nunca fue resuelto. ¿Por qué? Porque entonces yo puse barreras como que ya fue el funeral, ya fue el evento correspondiente a esta pérdida. ¿Y qué va a pasar? Ok, ahora entonces yo evito cualquier plática que tenga que ver con ese duelo que tengo, evito sentir, evito llorar, evito todo lo que me genere recordar esa pérdida. Entonces va a ser un duelo no resuelto. Y entonces ese duelo no resuelto, ¿qué es lo que me va a generar? Que cuando alguna otra persona, conocido, familiar o amigo, diga, es que ¿qué crees que acabo de fallecer X familiar? Y tú vas a empezar a llorar y llorar y llorar y vas a decir, ¿pero por qué? Si yo ni siquiera lo conocía, no sabía nada de él. Bueno, porque ese duelo que tú no viviste propio, entonces haces tuyo el duelo con el de otra persona. Y entonces ahí aparece ese duelo no resuelto y hay de dos, o lo evitas o lo vives y entonces vives tu duelo que aplazaste con este nuevo duelo que está apareciendo y que te está diciendo, hey, aquí sigo, todavía no me has atendido. Entonces ahí están las dos opciones, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué más podemos hacer. La duración del duelo. Muchas ocasiones nos preguntan, nos dicen, ¿cuánto va a durar el duelo? Bueno, aquí hay unas alternativas, sin embargo, nada es de que un año y el año con un día ya mágicamente estoy bien, o 2 años y al día y ya mágicamente estoy bien. Jamás. Todo dependerá de todo el proceso como individuo que nosotros tenemos. Esto es un año. Dicen los expertos en tanatología que un año puede ser el de un amigo, el de un padre, el de una madre, un hermano, un abuelo, y terminando eso viene la reconstrucción en el siguiente año. Ya que viene esa reconstrucción, no quiere decir que todo va a ser ya normal, sino que ya es muy diferente a que nosotros dejamos pasar todas estas estaciones del año, les digo en algún momento, de que estaciones como que las fiestas decembrina, el Día de Muertos, depende por supuesto de la religión que ejerzan, lo que les estoy mencionando. El 14 de febrero, el cumpleaños, el aniversario de bodas o el aniversario de cualquier situación, tendrá que pasar todo eso para enfrentar la emoción, ¿no? Pero aquí viene otro duelo que son de 2 años. Esos duelos, bueno, también aquí hablamos acerca de la pérdida ¿de qué? De un hijo, el divorcio, la pérdida de una buena pareja, porque si fue una pareja no buena, pues más bien va a ser una liberación, ¿verdad? Pero si fue una buena pareja, pues entonces también es parte de ese duelo. Y entonces nosotros decimos, sí, van 2 años, pero esto no quiere decir que va a ser más fácil, solamente va a ser menos difícil y no tan complicado como la primera ocasión que ocurrió. Y tenemos un duelo eterno, el duelo no resuelto que anteriormente les había dicho. Hay personas que viven en duelo hasta 15 años, se mueren y se siguen con su duelo. Duelos en donde dejan todo como museo sus casitas. ¿Por qué? Porque no quisieron enfrentar ese duelo, porque si quisieron flagelarse así, sí, yo sufro, yo todos por favor ante mí. Entonces pues ahí tenemos la duración del duelo. Y bueno, tenemos las etapas del duelo.
que Elizabeth Kübler-Ross es la madre de la tanatología. A mí me gusta mencionar eso de que es la madre de la tanatología porque difícilmente encontramos, siempre dicen el padre de, y ahora tenemos la madre de la tanatología, y refiere que son 5. El primero es la negación, la segunda es la rabia o el enojo, la tercera la negociación, la cuarta tendremos que es la depresión y la número 5 que es la aceptación. Esas 5 podremos encontrando de diferentes nombres con sinónimos, pero al final pues es esto a lo que nos referimos, esas 5 etapas. Entonces vamos a analizar brevemente cada una de ellas. La primera etapa es la negación. ¿Qué ocurre con la negación? ¿Qué es lo primero que nos pasa por la mente? Voy a poner 2 escenarios. El primer escenario va a ser de una muerte de la persona que ustedes gusten, y vamos a poner otro escenario de la separación de una pareja. Eran novios y entonces se rompen. Vamos con esos 2 escenarios. La negación es primero con el duelo de la pérdida de un ser querido. Decimos, no pudo ser, estamos equivocados, de seguro los doctores a lo mejor se equivocaron de nombre, cuestiones de ese tipo. Si él estaba bien, si ella estaba bien, ¿por qué? Entonces esta es la parte de la negación, ¿sí? Y nos empezamos a bloquear mentalmente. Aquí pongo la imagen. No queremos escuchar, no queremos ver nada. Es más, nos queremos quedar dormidos para que entonces esto no sea verdad. Pero bueno, ahí estamos en esta parte de la negación. Y al inicio, en esta etapa, tener esta etapa está muy bien porque es parte del duelo. Pero si yo me quedo en esa etapa demasiado tiempo, muy prolongado, 3 meses, 4 meses, entonces yo ya estoy en problemas, porque entonces me estoy aferrando únicamente a la negación y yo no estoy queriendo salir adelante. Ya me quedé en eso porque eso es lo que me está funcionando en ese momento, ¿sale? Y aquí está, les decía de los ejemplos. Los vemos en otro lado, decimos, ay, mira, esa persona viene vestido igual que como se vestía ella, como se vestía él, el cuarto de habitación. No, por favor, no lo toquen, así se tiene que quedar. Y hablando con la parte del noviazgo, no voy a quitar nada porque fue la primera vez que fuimos al cine, fue la primera vez que esto, la primera vez que otro, entonces no movemos nada porque seguimos con la negación de que ya terminó esa relación. Entonces vamos a la siguiente etapa, que es la rabia o el enojo. Entonces empezamos a querer desquitarnos con todo mundo. Hablando de que terminamos con un noviazgo, decimos, ya sea en casa, todo mundo me molesta, todo mundo le agredo, todo mundo cuando salgo a la calle, a todo mundo, todo está mal, todo, y que todo mundo se ponga contra mí porque yo a todo mundo lo voy a enfrentar, no tengo miedo de nada. Y entonces vamos a la parte en donde perdemos a una persona, un ser querido. Y entonces empezamos esa parte del enojo, de la rabia. Dicen, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Si yo me portaba tan bien, si yo cumplía con las reglas sociales. Y entonces esa es parte del enojo. Y entonces aquí decimos, también el enojo nos da cuando de aquel lado llega esas frases, que respeto sus ideologías, yo pongo estas, pero sin afán de otra cuestión. Dios lo necesitaba, Dios sabe por qué hace las cosas, Dios ya lo tiene a su lado. Y yo les preguntaré a ustedes, ¿realmente todas estas frases sirven? ¿Realmente? Si sirven, pues manténganlas. Si les sirvieron a ustedes, manténganlas. Pero si no les sirven, por favor, no las vuelvan a mencionar en algún tipo. Si no, mejor nos guardamos silencio, abrazamos o lo que tengamos que hacer físicamente y sin emitir ninguna palabra. A lo mejor eso les ayuda aún más. Y tenemos con la tercera etapa, que es la negociación. Como ya no me funcionó esto del enojo, yo digo, ya estoy cansado, ya estoy cansada, vamos a empezar a negociar. Ok, empiezo. Y empiezo a decir, ¿qué pasa? Aquí queremos cambiar nuestros escenarios y empezamos, ok, está enfermo, está enferma, y yo le pido al Ser Supremo que, bueno,
hasta que me lo cure, yo voy a seguir yendo a misa, por ejemplo, ¿no? O yo voy a decir, ay, no, todo este mes no voy a comer pan, como yo sé que a mí el pan me encanta, son solo ejemplos, digo, no voy a comer, pero por favor, ya que se sane, ¿no? Hablando de un duelo en proceso, ¿no? Y hablando de otras cuestiones de pérdidas físicas, podemos estar nosotros diciendo, muy bien, ya te llevaste a tal persona, ahora por favor, ya no te lleves a nadie más, ya me voy a portar bien, ya voy a hacer esto, ya voy a hacer lo otro. Y entonces, cuando salimos de esta etapa de la negociación, de que sí, no vimos que sí que se cumplió la negociación, vimos que no se cumplió, entonces vamos a pasar a una siguiente etapa, ya que hicimos esa negociación y no funcionó, porque no son mágicos estos pasos, no son mágicos, entonces me llega la depresión, nos llega esa depresión de que empiezo a no comer, empiezo a dormir demasiado, empiezo a alterarme el sueño, empiezo a tener todos ese tipo de alteraciones físicas y emocionales. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay dos situaciones, las puedo superar, esa depresión, esa etapa la puedo superar, ya sea con medicamento o por mi propia voluntad. Si es por medicamentos, seguramente va a estar bien, porque ya llegamos a un grado en el cual no podemos controlar ese sueño. Y además, no dormir bien, sabemos muchos que tiene otras complicaciones, ¿verdad? Pero si nosotros tomamos medicamento, entonces estamos pausando nuestras emociones, porque no estamos 100% con todos nuestros sentidos. Y si no estamos con todos nuestros sentidos, no estamos siendo conscientes de todo lo que puedo llegar a pasar o a vivir. No me estoy dando permiso de vivir mi duelo. Empiezo a tener esos bloqueos. Y ese bloqueo, pues a lo mejor aparece hasta esta etapa de la depresión. Entonces, si dicen, sí, está bien, quiero salir, resulta, y me van a preguntar ustedes, sí, pero ¿hasta cuándo va a terminar esa depresión si a mí me dio? Ok, si te duró 6 meses, los mismos otros 6 meses que te va a tardar para que tú sanes ese proceso. Si te dura 6 años, pues otros 6 años para sanar. Así es esta parte de la depresión. Entonces tú dirás, ¿cuánto tiempo quieres seguir estando con depresión y bloqueado para seguir con tu proceso de sanación? Y tenemos entonces en ese punto que también vamos allá a la etapa de la aceptación. Ya que salí de esta depresión, me voy a la aceptación. Y la aceptación no quiere decir que terminan los 2 años, los 15 años y ya todo, súper feliz. No, dice aquí que nosotros vamos a tener analizadas las diferentes opciones que tenemos en este nuevo escenario. También nosotros vamos a tener una postura activa, que nosotros podamos salir adelante. Pero todo esto va a tener que ser con los brazos abiertos a todo lo que está por venir. Ya nos quedó más que claro que todo va a venir bueno, malo, y que además seguramente lo vamos a poder enfrentar, porque hemos llegado hasta aquí, hasta esta parte de la aceptación. Pero les voy a decir algo, la verdadera aceptación requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, no requiere sentarnos y esperar a que todo el mundo haga las cosas para con nosotros. Requiere también enfrentar muchos miedos, muchísimos miedos que van a llegar, y a lo mejor no porque sea tu naturaleza, sino porque la parte emocional fue afectada. Entonces es por esa razón. Y entonces nosotros también tenemos esta parte de la aceptación. Dice que nosotros vamos a tener que eliminar el hubiera y el destino lo hizo, y entonces no, vamos a quitarlo. Solo ocurrió y vamos a continuar con la situación que está presentándose. No vamos a que las estrellas, que el signo zodiacal, que nada de eso. Entonces tenemos la parte de la aceptación. Dice que lo más importante, o uno de los elementos que se los he venido mencionando, habla acerca del llorar. El llorar, yo les digo a algunos de los estudiantes, les digo, el llorar te limpia el alma,
te limpia el alma, pero también te limpia la cabecita de pensamientos, porque te aligera el equipaje, esa mochilota, y entonces te permite tomar mejores decisiones de manera consciente. Entonces, llorar, claro que se vale. No llorar significa cargarme otra vez esa maleta, muchas cuestiones, ¿sí? Y bueno, serían esos elementos. Hasta aquí son estas 5 etapas del duelo. Me voy a permitir platicarles o a darles a conocer, seguramente ustedes ya lo saben, lo que no debemos hacer o no debemos decir, que es algo que es muy común, pero ya varios estudios han demostrado que, bueno, definitivamente no es funcional. Y dice que no debemos hacer visitas largas. Cuando nosotros estamos en ese proceso, tenemos a una persona que está en ese proceso, no debemos hacer visitas largas, porque ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la persona que está en ese duelo, lo último que quiere es tener 2-3 horas a una persona ahí. ¿Por qué? Porque a veces con tanta plática lo único que ocurre es que en lugar de que ella o él sean apapachados, pues más bien ellos terminan consolando a las visitas. Y entonces pues esta parte no está siendo funcional. Y dice también no tener lástima. ¿A qué nos referimos con no tener lástima? Aquí dice, ok, ay, es que pobrecito, se quedó solo, vamos a ayudarlo, se quedó sola, vamos a ayudarle a que haga las cosas. Pero me refiero a que van a su casa, le limpian su casita, le hacen esto, el otro. Y entonces el otro pues todavía no va a reaccionar, porque como todavía no tiene la necesidad, porque como alguien más alrededor lo está apoyando, entonces con esa lástima, más que ayudar, lo único que hace es frenar el proceso de su duelo. Entonces, no. Y dice, no minimizar la pérdida. Cuando alguien nos dice o les dice, no te preocupes, al final te dejó a tus 5 hijos y ellos van a ser la razón de tu vida. No, sí están los 5 hijos, los 10, los 1, los 2, los que sean, pero al final, esta es una pérdida, esta es mi pérdida, esta es su pérdida, y eso es lo que tenemos que estar conscientes. Lo que dejó no es parte funcional para platicarlo. Y bueno, esa es la parte y ahora vamos a decir, ¿qué no decir? Dice, todo va a estar bien. La respuesta es, o la pregunta es, ¿realmente sabemos que todo va a estar bien? Si lo sabemos, pues está muy bien. Pero si no lo sabemos, yo, Elizabeth, yo no sé si va a estar bien. Si alguien ahorita me dice, yo le digo, ¿todo va a estar bien? Yo no sé si va a estar bien, y por eso no me atrevo a decirle que todo va a estar bien, ¿sí? Entonces esa parte no, dice nuestra autora, no lo digan por favor. No des argumentos lógicos. Argumentos lógicos no son funcionales, porque ningún argumento lógico va a permitir que tú en el momento de tu dolor lo entiendas. No hay argumento lógico que te dé tranquilidad, que te digan, ay, es que bueno, acuérdate que estaba enferma de esto, otro, y por lo tanto a fuerzas que tenía que morir. Así de cruel, así de fuerte pueden llegar esas opiniones. Mejor no demos opiniones lógicas. Y tenemos otra parte, Dios sabe lo que hace, ya habíamos mencionado. Si nosotros vamos a suponer que hemos estado alejados de un ser supremo y en este momento, justo en este momento nos estábamos acercando a un ser supremo y resulta que le dicen esto de que Dios sabe lo que hace o su ser supremo sabe lo que hace, pues ¿qué va a decir la persona? Ay, no, si así es, pues mejor me sigo alejando porque me genera mayor felicidad, porque me está haciendo esto, ¿no? Y regresamos a la otra etapa. Y entonces dice, sé cómo te sientes. ¿Realmente saben cómo se siente la persona? Y más, a lo mejor, si has vivido este proceso, pues probablemente sepas. Pero si nunca lo has vivido y le dices, sé cómo te sientes, pues está un poquito más complejo, ¿no? También es otra parte que no, cada quien tiene un dolor, así como nuestro ADN es tan diferente, pues así también el dolor es tan diferente de cada, y entonces pues no podemos saber cómo se siente la persona. Entonces,
tenemos a otro punto, ya sabes lo que se te ofrezca. Oh, gran frase, ¿no? Resulta que lo que se me ofrece, comúnmente en estas partes del duelo hay dos situaciones. Ustedes pongan en el número 1 la que gusten, la parte económica y la parte emocional. Tenemos esas dos, ustedes inviértanlas en el lugar que quieran como primer punto. Pero ¿qué pasa? Como tristemente algunos mexicanos no tenemos esa cultura de comprar nuestro lugarcito para cuando ya nos estemos muertos, pues seguramente la familia se queda con ese proceso. Y entonces, como me dijeron, lo que se me ofrezca, pues se me ofrece dinero. Y cuando lo pido, pues no se generó ese apoyo. Entonces no digamos lo que se me ofrezca, más bien si yo sé cuál es el escenario de la persona, entonces yo digo, ok, tiene 5 hijos, 5 hijas, y entonces yo puedo ir por ellas y decirle, oye, me llevo a tus hijos, a tus hijas, para llevarlos un rato al parque, llevarlos a pasear. Entonces eso sí puedo, porque yo, como lo estoy ofreciendo, sé que eso sí puedo. Yo sí puedo, entonces bajo esos escenarios, no digamos lo que se te ofrezca. Dime más bien lo que yo te puedo ofrecer, o le puedes ofrecer a aquella persona. Entonces son esos elementos. Y bueno, lo que sí ayuda, ¿qué es lo que sí ayuda? Ah, bueno, ya saben, otra vez, llorar, ¿no? Va a llegar un momento en que ya no llores, porque ya vamos a ir a otra etapa, ¿no? Pero sí, necesitas llorar y seguir llorando. Llora, que te vean llorar, que aunque no te vean llorar como a ti te guste. No importa la parte de la sociedad que ay, es que está llorando. Todos lloramos. Hablar con amigos, pero ¿con qué amigos? Con amigos que tienen la misma situación, ¿sí? La misma, ok, yo también pasé en algún momento, o simplemente como tú sabes, te acercas, oye, quisiera platicar contigo. Va en ese sentido esto de hablar con los amigos, esa clase de amigos. Y bueno, también acudir a grupos de autoayuda, esos grupos de autoayuda que siempre te van a estar compartiendo buena información que te motive, que te crezca, porque eso es lo que necesitas, no que te depriman. Entonces, a esos son. Y por último, sin embargo hay muchos más, ¿verdad? Pero bueno, yo menciono estos. La terapia narrativa, en la noche, en la mañana, en la madrugada, a la hora que tú tengas la necesidad, te pones a escribir. ¿Cosas buenas? Si te llega a la mente las cosas buenas y que te causan felicidad, pues adelante, las escribimos. También pueden ser cosas que te causaron enojo, también las escribimos, las leemos. Si es algo, las rompemos, las quemamos y vámonos para afuera, se acabó, ¿sí? Esa es otra parte de la terapia. Y entonces, antes de terminar, les comento, todas estas etapas, estas 5 etapas, recuerden, dicen, ya pasé las 5 etapas y ya mágicamente voy a estar bien. No, recuerden, vamos a estar regresando una y otra vez, pero ¿qué es aquí lo importante? Lo importante es que nosotros conozcamos esas 5 etapas para que nosotros identifiquemos nuestras emociones y en función a eso no tengamos ese sentimiento de que no, esto no me sirve y si no me sirve me abandono y digo no, me funciona más el alcohol, las drogas, el sexo, cualquier otra cosa, menos ser consciente de mis emociones. Entonces, de ahí la importancia de que conozcamos que si esas etapas van a ir, a lo mejor una vez regreso a la depresión y duró mucho tiempo, otra vez vuelvo a la depresión y ya me duró solamente un día, y vuelvo a la depresión, o ya no fue depresión, ya fue tristeza de un escenario que se dio, ya lo visualizaste, lo enfrentaste y se acabó. Así en esos pequeños momentos hasta que llega un punto en donde tú estás ya más tranquilo, recordando cosas que hacía mucho tiempo te hacían llorar de manera inmediata. Y ahora lo único que haces es recordar
y a lo mejor decir gracias, ¿sí? Bueno, entonces voy a finalizar con lo que iniciamos y dice aquí, no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción, ¿vale? Así. Entonces tú sabrás qué tan fuerte eres. A lo mejor muchas personas te lo dicen, pero tú no te la crees. Bueno, pues debemos de creerlo. Tenemos esta parte y bueno, les agradezco su atención, su tiempo y gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Gracias.